pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con nuestras relaciones con los demás después de la muerte? ¿Las parejas siguen siendo una pareja en el cielo? ¿Tus hijos seguirán siendo tus hijos en el cielo? ¿Algunas personas se convierten en ángeles cuando mueren? ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Cómo es la vida después de la muerte? ¿O será acaso que quizás no hay tal cosa como una vida después de la muerte? A Jesús le hicieron esta pregunta, pero en el contexto de maridos y esposas, y Jesús responde para esos hombres que le preguntan y para nosotros todas estas preguntas. Hermanos, nosotros estamos diseñados para pensar en la vida después de la muerte. Hay quienes se atreven a desafiar la muerte y decir que no creen en ello, pero todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela. Hasta que de pronto nos vemos confrontados con situaciones en las que la muerte es una realidad. Los seres humanos de todas las generaciones desde el principio han tenido esta curiosidad acerca de lo que hay al otro lado de la vida. Tú y yo tenemos esta inquietud. Mucho de lo que hacemos, mucho de cómo actuamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, tiene todo que ver con esa concepción que tenemos de la vida después de la muerte. Los egipcios tenían un libro dedicado a cómo prepararte para ir a ese plano que venía después de la muerte. En la tumba del faraón Keops, que fue sellada por más de 5,000 años, encontraron un barco que habían construido para que él, cuando pasara al otro lado de la vida, según ellos, pudiera navegar en los cielos en su próxima vida. En la religión griega, ellos acostumbraban a colocar monedas dentro de la boca de los cadáveres para que pudieran pagar su viaje a través del místico río de la muerte hacia la tierra de la vida inmortal. Todo esto lo puede encontrar usted en Google. Algunos indios americanos enterraban un pony y un arco y flechas con el guerrero para que pudiera cazar en los felices cotos de caza, es decir, campos de caza. En Groenlandia, cuando morían niños esquimales, los enterraban junto con un perro para que tuvieran un guía a través del frío campo nevado que tenían que atravesar hacia la eternidad. En México, las familias acostumbran reunirse en panteones para dar la bienvenida a sus seres queridos que vienen del más allá a fumarse sus cigarros que tanto les gustaba, el tequila que tanto disfrutaban, las enchiladas que tanto les gustaban. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Lo que sí nos muestra es que todo ser humano tiene esta conciencia de que forzosamente hay algo después de la muerte, por más que lo quieran negar. El problema es que si sacamos de la ecuación a la palabra del Señor, quedamos a expensas de la imaginación de nuestra mente. O peor aún, de la imaginación del colectivo. Quedamos a expensas de pensar acerca de la vida y de la vida después de la muerte en base a la película Coco y no a lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, Dios nos dice en este pasaje cómo será. A medida que nos acercamos a la crucifixión de Jesús, acuérdense que Marcos está poniendo este énfasis en estos últimos capítulos. Previo a la crucifixión de Jesús, se han intensificado estos ataques de los religiosos de aquella época en contra de Jesús. Ellos quieren matar a Jesús, quieren detener a Jesús a toda costa. En el capítulo 11, el Sanedrín se acercó para cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Quién te crees tú que eres para venir y limpiar el templo? Luego en el capítulo 12 vimos a los fariseos, vieron ustedes la semana pasada, cómo quisieron tenderle una trampa con un tema político, religioso, de tal manera que Jesús cayera en esta trampa y él le responde: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy lo que vamos a ver es a los saduceos. Y le hacen una pregunta teológica a Jesús acerca de la resurrección corporal, acerca de si los hombres vamos a resucitar o el pueblo de Dios resucitaría corporalmente. Pero ellos lo están haciendo como una trampa otra vez para Jesús. Todas estas preguntas estaban diseñadas para
atrapar a Jesús, para que Él fuera arrestado, ya sea por traición o por blasfemia de algún tipo. Es lo que hemos venido viendo. Pero dentro de esta pregunta y la respuesta que Jesús da a esta pregunta, Él nos revela una importantísima verdad al respecto de la vida más allá de la muerte. Y esto es importante para nosotros, principalmente para nosotros como cristianos. Porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, no tenemos nada que estar haciendo aquí. No hay esperanza absoluta para una vida después de la muerte. Pero este encuentro con Jesús y los saduceos, como vamos a leer enseguida, se divide, en primer lugar vamos a ver versículos 18 al 19, donde se nos da como el contexto de esta pregunta con el trasfondo histórico. En segundo lugar vamos a ver versículo 20 al 23, que le hacen una extraña y ridícula pregunta a Jesús con la intención de hacerlo ver como un tonto. Y en tercer lugar, en el versículo 24 al 27, vamos a ver la sabia, la perspicaz respuesta de Jesús que hizo que los saduceos parecieran ellos unos tontos e ignorantes. De lo que yo quiero convencerles el día de hoy, mis hermanos, es que vida después de la muerte solo es posible mediante el conocimiento de Cristo. Vida después de la muerte solo es posible mediante el conocimiento de Cristo. Vamos a leer el pasaje y lea conmigo tratando de identificar estas secciones de las que hemos hablado. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, versículo 18, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Esa fue la ley de Moisés. Y ahora ellos formulan su brillante pregunta hipotética. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Marcos nos dice aquí en el versículo 18 al principio que algunos saduceos, quienes son unos líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Marcos nos define quiénes son los saduceos. Ellos se acercaron a Jesús, pero para entender el trasfondo de esta pregunta tenemos que entender de mejor manera quiénes son los saduceos. No es solamente que simplemente no creían en la resurrección. La implicación de esto es que ellos creen en Dios a su manera. Ellos dicen: creemos en Dios, pero no somos espirituales. Somos religiosos, pero no tenemos una relación con Dios. Todo lo que Dios quiere es para este plano terrenal. Todo lo que Dios tiene para nosotros es solamente aquello que podemos obtener de este mundo. De hecho, en Hechos, capítulo 23, versículo 8, Lucas nos dice que los saduceos dicen que no hay resurrección
ni ángeles ni espíritus. Y esto también nos ayuda a entender mejor este pasaje. Es decir, que ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos no creían en nada sobrenatural. Para ellos no existía un mundo espiritual. Para ellos no existían ángeles, no existían demonios, no existían espíritus. Todo se veía solamente en un plano terrenal, físico, solo para esta vida. Ellos creen en Dios. E históricamente, culturalmente, ellos fueron conocidos por gente que eran religiosamente activos. Ellos dirigieron y supervisaron el templo donde la gente venía a adorar a Dios. Organizaban eventos, hacían festividades. Para ellos su religión era un trabajo y también era una fuente de ingresos. Ellos usaron a Dios para enriquecerse y ganar popularidad e influencia sobre la gente. Es decir, que era como esta gente que sirve en la iglesia, que se sirve de la iglesia y de la fe, pero no tienen una verdadera fe genuina como la que la palabra de Dios nos muestra. Porque ellos están enfocados solamente en esta vida e ignoran lo que Dios ha mostrado en su palabra acerca de una vida venidera. Ellos creen en la palabra de Dios. Y esto les va a ayudar también a entender, pero ellos no creían en toda la escritura. Ellos decían que solamente los primeros 5 libros de la Biblia eran inspirados por Dios. No creían en el resto de los libros de sabiduría, los salmos, proverbios, ni los profetas. Ellos decían solamente el Pentateuco fue inspirado por Dios. Solo creen en los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y ellos dicen, y ahí no dice nada acerca de una vida después de la muerte. Después de que los saduceos hacen esta pregunta tratando de tentar a Jesús, Él les responde en el versículo 24, sí, y ese es precisamente su error. Que no conocen las Escrituras, es decir, ustedes han tomado la determinación de desechar lo que ustedes no quieren recibir como la palabra de Dios. Y número 2, no conocen el poder de Dios. Aún existen en el día de hoy saduceos modernos. Hay muchas personas en el día de hoy que creen en Dios, pero dicen que no creen en lo espiritual. Creen en Dios, pero lo utilizan para su propio beneficio. Creen en Dios, pero están enfocados solamente en esta vida. Y realmente no creen que haya vida después de la muerte. Creen en partes de la palabra. Están dispuestos a congeniar con algunas enseñanzas de Jesús, principalmente el Sermón del Monte, donde eso suena como medio a socialismo, comunismo o algo que hace el bien sin mirar a quién nada más, pero que no hay nada después de ello. Y tal vez muchos de ellos son personas con las que tú tienes que lidiar en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu familia, en muchos lugares, y tal vez tratan de ridiculizar tu fe de la misma manera que estos saduceos lo querían hacer con Jesús. También, para entender este pasaje, también tenemos que entender quiénes son los fariseos, porque los fariseos no creían, los saduceos no creían que todo el Antiguo Testamento fuera verdad, pero los fariseos sí creían que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Y es interesante que vimos la semana pasada, eran herodianos y fariseos que eran como rivales entre ellos, pero se ponen de acuerdo para tentar a Jesús. Y ahora tenemos a saduceos y los fariseos, aunque no están de acuerdo con los saduceos, pero están dispuestos a que si eso va a llevar a Jesús a la muerte, bienvenido sea. Los fariseos sí creían que todo el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y también creían en el tema de la resurrección. Ellos creían en una vida después de la muerte. Los fariseos, de hecho, se dice que entablaban grandes discusiones y largas discusiones de cómo iba a ser aquel día cuando viniera la resurrección de los muertos. La gente se levantaría de entre los muertos vestida o desnuda. Si usarán ropa, ¿sería la ropa con la que fueron enterrados o les darían ropa nueva? Discutieron ideas como, si nacieras sin una mano, en la resurrección ¿nacerás con las 2 manos o nada más con una? Si tenías una imperfección en tu cuerpo, ¿la tendrás también en la eternidad o no la tendrás?
Pero el consenso general entre ellos, aunque había estas discrepancias, era que en la resurrección de los muertos, la mayoría pensaban que todos resucitarían exactamente como estaban, incluidas sus relaciones terrenales. Ellos pensaban, si alguien muere casado, allá va a estar con esa persona. Si tenía hijos, sus hijos van a estar también ahí. Es decir, las familias van a ser transferidas tal cual estaban en esta tierra. Ahora, ojo, la Biblia no enseña nada acerca de eso. La Biblia no enseña nada acerca de cómo va a ser exactamente, si con la misma ropa o no. Si nos habla de cuerpos glorificados, y ahorita lo vamos a ver, pero acerca de las relaciones después de la muerte, hasta este punto, no había nada en las Escrituras que nos aclarara esa realidad. Así que donde radica gran parte del problema es en que estos saduceos, ahí donde le dice, este es el error de ustedes, ahí es donde ustedes están equivocados, porque están editando la palabra de Dios, solamente están tomando lo que les gusta y desechando lo que no les gusta, y ustedes están desconociendo por completo el poder de Dios. Ustedes están engañados. Vamos a pensar un poco en la pregunta, porque estos detalles que les acabo de dar nos ayudan para comprender qué es lo que los saduceos están tratando de hacer, que es tender una trampa a Jesús con el tema de la resurrección. Ellos ven a Jesús como que está más del lado de los fariseos. O sea, ellos quieren tentar a Jesús con lo que ellos creen que Él cree. Véalo, versículo 19. Maestro, para colmo, hipócritas a más no poder. Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Al igual que los fariseos y el Sanedrín que están tratando de tentar a Jesús, es lo mismo que están haciendo aquí. Lo que se me hace sumamente interesante es que estos cuates vienen a tentar a Jesús con la palabra de Dios. Vienen a tentar con la palabra de Dios al autor de la palabra de Dios. A Jesús, quien la palabra nos revela, es el mismísimo verbo de Dios. Así de tonto es lidiar contra la verdad revelada en la palabra del Señor. Ellos le están pidiendo a la mismísima palabra viva que les explique la palabra escrita. Pero en este intento de ellos atrapar a Jesús, lo hacen con un texto de la Escritura. Ellos usan Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, donde habla acerca del matrimonio en levirato. Matrimonio en levirato era esto que ellos ya explicaron. Moisés dejó escrito en la ley que si un hombre fallecía y no había dejado descendencia, su hermano debía casarse con esta mujer, porque la descendencia era sumamente importante. Es porque recuerden que el pueblo de Israel había heredado la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dado, de tal manera que esa era su heredad. Entonces, si un hombre había recibido una heredad, pero no tenía heredero, hombre, varón, entonces ahí ellos tendrían un grave problema. Y para preservar esta heredad, Moisés le dio esta ley al pueblo en la que el hermano de un hombre que moría sin haber dejado descendencia debía casarse con esta mujer para darle un descendiente, para preservar su nombre. Esto es lo que vemos en el libro de Ruth. Las mujeres les encanta el libro de Ruth, a mí me fascina el libro de Ruth, pero eso fue lo que pasó con Ruth y Boaz, que Boaz, ¿cómo fue este hombre que vino a redimir a esta mujer que no había tenido un heredero? Así que el matrimonio en levirato era una ley importante en aquel tiempo, era bien conocida. Todo mundo que escuchó esta pregunta se hizo esta pregunta precisamente. Ellos inventan este escenario ficticio y ridículo, eso sí. O sea, ellos se basan en una verdad, pero le presentan a Jesús un escenario ficticio y ridículo, en un intento de demostrar que la resurrección
no tendría lugar, que no podía ser cierto que los hombres iban a resucitar y quieren dejar a Jesús avergonzado. Esto nos lleva al versículo 20, donde Jesús se le presenta este escenario donde ya se nos planteó. 7 hermanos mueren, ninguno le da descendencia a esta mujer, y luego ella también muere. ¿Cuál de ellos, Jesús, en tu supuesta resurrección, va a ser entonces su esposo? Y se están basando en la ley de Dios. Ahora, recuerde que ellos no creen en la resurrección y que si ellos mismos respondieran esta pregunta, ellos dirían, ellos saben la respuesta. O sea, lo que ellos están pensando es ridículo lo que estás promoviendo, Jesús, acerca de una resurrección. 3 veces hasta ahora Jesús ha dicho que era necesario que él fuera maltratado por los fariseos, por los sacerdotes, por los líderes del templo, que fuera muerto y que resucitaría al tercer día. Ellos saben la respuesta de antemano que ellos quieren escuchar. Ellos dicen, es imposible que esto tenga lugar porque esta pregunta que te acabamos de plantear demuestra que tú estás completamente equivocado. Pero esta es una cuestión también teológica muy importante, y es importante ver cómo Jesús no le saca la vuelta. Jesús no le saca la vuelta a la pregunta de estos hombres, por más ridícula que esta fue. Y esto nos muestra la gracia y el amor del Señor en su respuesta, donde Él les responde en los mismos términos que ellos están preguntando. Él demuestra una sabiduría tremenda de las Escrituras y Él les demuestra cómo ellos están completamente equivocados. Y esto nos lleva entonces a la respuesta de Jesús. Vean lo que dice el versículo 24. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que están ustedes equivocados? Que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús es claro cuando le responde, ustedes, para empezar, están muy equivocados. El problema aquí no soy yo, les está diciendo Jesús, el problema son ustedes. Ustedes quieren hacerme ver a mí como un tonto, pero ustedes están ridiculizando a ustedes mismos, mostrando su ignorancia. El problema de ustedes, les dice Jesús, y presta atención a esto, mi hermano y mi hermana, porque aquí hay una aplicación muy importante para ti y para mí. El problema de ustedes, les dice Jesús, es que no conocen su Biblia y por lo tanto no entienden el poder de Dios. Esto es tremendo. Esto es un llamado tremendo para nosotros. ¿Cuáles son nuestros pretextos para no conocer bien nuestras Biblias, hermanos? Dice el pastor John Piper que Netflix, Facebook, Twitter, Xbox, todas estas plataformas en el día final van a dar testimonio de que si nosotros no leímos la palabra y no orábamos, nunca fue por falta de tiempo, sino por falta de interés. Pero hermanos, es interesante ver cómo aprendemos de Jesús que Él, al sacarlos de su error o al intentar sacarlos de su error con la verdad, Él está amando a estos hombres. Y tú y yo tenemos una motivación allí para prepararnos, para ser hombres y mujeres que conocen bien la palabra de Dios y que por ende conocen el poder de Dios, porque hay mucha gente allá afuera que necesita ser sacada de su error. Analicemos la respuesta de Jesús. Jesús comienza a mostrarles por qué ellos no pudieron conocer el poder de Dios y lo explica en versículo 25 y versículo 26. En versículo 25 les dice, no conocen el poder de Dios. Ve lo que les dice, porque cuando ellos resuciten, es decir, esos 7 hipotéticos hombres y esta mujer, cuando ellos resuciten de los muertos, de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y yo sé que algunos de ustedes están así como que, caray, porque esto nos sacude. Porque Jesús está diciendo que cuando la gente resucita de los muertos, no se van a casar ni van a ser dados en matrimonio. Es decir, que toda esta idea de sexualidad, de reproducción, de tener hijos, de familias, va a dejar de existir en la resurrección.
Pero a los mexicanos eso nos golpea fuerte en el corazón. Los americanos preparan a sus hijos para que se vayan de sus casas, lo que le llaman la emancipación, pero los mexicanos preparamos a nuestros hijos para que se queden eternamente a nuestro lado. Pero lo que Jesús está diciendo es completamente contrario a la perspectiva que mucha gente suele tener. Los mormones creen que en la resurrección ellos van a repoblar la tierra con niños espirituales que van a tener con múltiples esposas. En el Islam piensa también todo lo contrario, cuando afirman que los hombres pueden terminar hasta con 72 vírgenes en eternidad para satisfacer sus deseos. Con razón están dispuestos a explotarse. Pero Jesús nos está diciendo aquí que este concepto de sexualidad, de reproducción, de nacimiento se limitan a esta vida y que esto no pasa al siguiente nivel, no es para la resurrección. Y yo sé que algunos de ustedes están luchando con esto en este momento, pero es lo que Jesús dijo. Pero Él nos da una razón. Él dice, porque cuando los muertos resuciten, me encanta la fe que tiene Jesús y la certeza que Él tiene cuando habla de esta manera. Él no dice, si llegan a resucitar, sino dice, cuando los muertos resuciten, cuando ellos regresen a la vida y sean levantados de la tumba, dice, ellos no se darán en matrimonio, sino que serán como los ángeles del cielo. Serán como los ángeles del cielo. Ahora, hay un par de cosas que aclarar aquí, porque interesante, vieron cómo fuimos a Hechos y Lucas nos dice que los saduceos no creían en la resurrección, pero tampoco en ángeles ni en nada espiritual. Interesante que aquí Jesús reconoce la existencia de ángeles. Él dice, cuando resuciten será como los ángeles. Pero interesante que también Jesús no dice, ustedes serán ángeles, sino que dice, serán como los ángeles. Y esto es sumamente importante, mis hermanos, porque esto responde a la pregunta de, mi abuelita hoy, por muy buena que fue, ¿es un ángel en el cielo? La respuesta es no. Y no tiene ninguna necesidad de serlo. El bebé que tanto amé y deseé, pero que murió, ¿es un ángel el día de hoy? La respuesta es no, pero tampoco tiene la necesidad de serlo. Mi padre que falleció, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi mejor amigo, no son ángeles en el cielo, pero tampoco tienen la necesidad de serlo. Lo que Jesús dijo fue que cuando muramos, mis hermanos, seremos como los ángeles en el cielo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa muchas cosas, pero para lo que responde a lo que nos interesa en este pasaje, técnicamente se refiere a que seremos seres espirituales. Hay una combinación, y vamos a ver más adelante, entre este cuerpo natural que va a resucitar, pero seremos seres espirituales. La Biblia habla de que seremos como Cristo, como el cuerpo de Cristo glorificado después de la resurrección. Pero también lo que Jesús está diciendo aquí es, ustedes se equivocan, porque la vida después de la muerte no será en nada semejante a la vida que ustedes viven en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta vida, mientras estamos de este lado de la eternidad, lidiamos con el pecado. Por más apegado que puedas estar, por más bonita que tal vez pueda ser tu vida en esta tierra, tú sabes que hay momentos de dolor, de angustia, que hay un deseo en tu ser que es inexplicable, cómo no hay nada en este plano terrenal que realmente satisfaga nuestras almas, porque fuimos hechos para la eternidad. Pero esa eternidad no será como la vida en esta tierra. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, versículos 35 al 36.
Pero alguien dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Y la respuesta de Pablo es semejante a la de Jesús. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Él está presentando un ejemplo de una semilla que es sembrada y que debe morir para luego germinar y convertirse en algo. Para que tú tengas un roble necesitas plantar una semilla de un roble que debe morir, debe desintegrarse, pero luego un roble emergerá de allí. Y es lo que Pablo dice en versículos 42 al 44, ahí mismo en 1 Corintios 15. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Ahora entiendes por qué cantamos: no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más aflicción, no habrá más llanto. Se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual, nos dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, nosotros no podemos ni imaginar cuán asombrosas serán nuestras vidas resucitadas y cuán, según este texto, poderosos serán nuestros cuerpos. Algunos de ustedes ya se están empezando a dormir y no llevamos ni 30 minutos. En aquel día no vas a tener necesidad de noche y de día. No vas a necesitar dormir esas 8 horas que nos recuerdan que tenemos que dormir en esta tierra, que no somos poderosos como Cristo es poderoso. Nosotros no podemos ni imaginar la belleza, la majestad, la gloria y el poder que hay en la vida resucitada que está al otro lado de la muerte. Jesús está dirigiendo a aquellos que no creen en la resurrección y les dice que es porque no entienden el poder de Dios. Ahora, hay algunos de aquí que, como yo, y no quiero que esto se malinterprete, pero quiero ejemplificar esto, y no lo digo de labios para afuera. Mi matrimonio no es perfecto, pero yo no quiero pasar un solo día de mi vida en esta tierra sin Karina. O sea, es el regalo más, y mis hijos lo saben, o sea, es como, ella es, después de Cristo solamente ella, y después de ella solamente mis hijos, y después de mis hijos solamente ustedes, y después de ustedes ahí va bajando todo. Pero es interesantísimo que yo amo a mi esposa. Y aunque hemos tenido luchas, Cristo nos ha permitido experimentar su gracia en nuestras vidas y hemos disfrutado esta vida. Y en el fondo yo diría, qué bueno sería estar allá con Karina también. Ya en mi cuerpo glorificado a lo mejor no le voy a fallar tanto. Algunos de ustedes pueden decir, no, es que a mí me fue re mal en la feria. Gloria a Dios que no voy a estar con ese vato otra vez ahí en la eternidad o con esta perversa mujer. Pero el punto no está allí, porque aun y que nuestros matrimonios hubieran podido llegar a ser el mejor matrimonio humano sobre la tierra, que nunca vamos a llegar a serlo, lo que Jesús nos está diciendo aquí, seremos como los ángeles que viven en perfección delante de la presencia de Dios. Lo que Jesús nos está diciendo, que todas nuestras relaciones en la vida resucitada serán mucho mejor, mucho más gloriosas, que no se pueden comparar con nada de lo mejor que has vivido en este mundo. Nada satisfará tanto tu alma como las relaciones que tendremos en la eternidad. Ya no tendremos la facultad de hacernos daño los unos a los otros. Ya no tendremos el deseo de enseñorearnos de los que están, a los que debiéramos servir. Ya no tendremos el deseo, mis hermanos, pecaminoso de ser los primeros, sino nos serviremos los unos a los otros. Seremos como Cristo, nuestro Rey, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Créeme, no vas a desear regresar. Estaba más padre la tierra cuando estaba yo casado con Karina. No lo vamos a anhelar. Si tú tienes parientes que han muerto en Cristo,
si tú tienes familiares que han puesto su fe en Jesucristo, cuyos pecados han sido perdonados y hoy están en la presencia de Dios porque Cristo perdonó sus pecados, no te extrañan. Y esto empieza a escurrir una que otra lágrima. Pero te aman más y de mejor manera que como jamás te pudieron haber amado en esta tierra. No te extrañan porque están experimentando la verdadera gloria. Estar con Cristo, no hay nada mejor que eso. Pero nunca pudieron amarte de este lado de la eternidad, tanto como te pueden amar ahora, porque ahora son como Cristo. Así será ese lugar, hemos cantado. Mis hermanos, en la nueva creación Dios hará todo infinitamente mejor. Lo que Él hizo bueno, que nos narra Génesis, fue afectado por el pecado y todas nuestras relaciones fueron rotas, pero allá seremos como Él es. Él hará todo infinitamente mejor. 1,000 millones de veces mejor. Cada relación será millones de veces más significativa. Por eso es que Jesús le dice a los saduceos, ahí está el error de ustedes, están minimizando el poder de Dios porque tienen una vista terrenal. No permitas, hermano, hermana, que las circunstancias de esta tierra nublen tu visión de la gloria que te espera si estás en Cristo Jesús. Ellos se equivocaron en asumir que la próxima vida, también los fariseos, ellos aunque creían en una siguiente vida, solamente creían en una vida un poco mejor. No cometamos el error de minimizar el poder de nuestro Dios que fue manifestado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda parte de la respuesta de Jesús, la primera fue, no conocen el poder de Dios. La segunda es, no conocen las Escrituras. Es decir, una deriva de la otra. Ustedes están muy equivocados porque no entienden el poder de Dios. Y ahora les dice, porque no comprenden las Escrituras. Recuerda, ellos creían que solamente los primeros 5 libros de la Biblia eran los libros que Dios había inspirado. Y aquí es donde yo te digo, lo que vamos a ver a continuación es que Jesús les responde en sus mismos términos. Jesús no les saca la vuelta. Él les dice, voy a responder tu pregunta sobre el matrimonio, voy a responder tu pregunta sobre la resurrección y de paso voy a corregir tu teología equivocada. Vean lo que hace en el versículo 26. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ya que ustedes solamente creen que solo el Pentateuco es la revelación verdadera de Dios, les está diciendo Jesús. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro, en eso que ustedes llaman lo único inspirado por Dios, en el Pentateuco? ¿No han leído, que es el Pentateuco, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él les dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados. Toda aquella persona que rechaza lo que la palabra de Dios nos muestra y lo que la evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra, lo que están haciendo es mostrar su ignorancia del poder de Dios por su ignorancia de las Escrituras. Por eso Jesús nos envió a informarlos acerca de cómo solamente por medio del conocimiento de Cristo hay una esperanza para la vida eterna. Y es abrumadora la manera en que Jesús les responde, porque Él les está diciendo que, mira, Dios, ahí en lo que tú llamas la revelación de Dios, le llama a Moisés y le dice, cuando Él se revela a él y le dice yo soy, no le dice yo era. Está hablando, citando Éxodo 3, versículo 6, lo puedes buscar después en tu casa. Jesús les dice, ¿qué no sabes leer? Ahí dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no era. Es decir, ellos están vivos el día de hoy.
desde la perspectiva de Dios, aquellos que han muerto en la fe en el Señor, viendo hacia Cristo antes de la cruz y viendo hacia Cristo después de la cruz, todos ellos están vivos en la presencia de Dios. Sus almas están vivas. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Fue el primer Adán, espíritu por el cual entró la muerte, pero Cristo Jesús, espíritu vivificante. Y esto es sumamente significativo para nosotros, mis hermanos. Por eso Jesús en el versículo 27 le dice: Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Esa es nuestra esperanza. Cité al principio al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14, porque si no existe esta esperanza, mis hermanos, estuviéramos mejor apenas levantándonos ahorita ya en nuestra cama para aprender el fútbol y luego para darle vuelo a la hilacha y hacerlo, disfrutar lo más que puedas, porque esto simplemente se acaba, te conviertes en materia, tu alma desaparece al igual que tu cuerpo. Échale ganas aquí, aprovecha lo más que puedas. Pisotea a quien puedas con tal de lograr lo más que puedas. Yo sería un promotor tal vez de la anarquía como no habría ninguno. Porque si Cristo no resucitó, yo no tengo razón para estar aquí delante de ustedes. Pero porque Cristo resucitó de los muertos, esta es una realidad para nosotros. Porque la resurrección de Jesucristo es innegable al mundo. La historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo, porque Él resucitó. Durante 2000 años han tratado de desvirtuar esta verdad y no han podido. Han tratado de apagar su testimonio, el testimonio de la iglesia, y no han podido. Nos persiguen, nos matan, a nosotros no aquí, pero a muchos de nuestros hermanos a lo largo de la historia y aún el día de hoy los asesinan para que callen este testimonio, pero la iglesia solamente crece y crece porque la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que es la verdad. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Hay una muerte, sí, pero también hay una resurrección. Yo quiero decirte, amigo que estás aquí el día de hoy, si tú tienes dudas al respecto de esto, déjame decirte de parte del Señor, tú estás muy equivocado, pero hoy el Señor te llama a poner tu fe en Él. La palabra que el Señor usa para equivocado en el original tiene que ver con estar extraviados, estar perdidos, estar desorientados, pero Él te llama hoy a que creas y pongas tu fe en Él. Él te está revelando hoy la verdad. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El error estaba en los saduceos, no en Jesús. Deja de rechazar a Jesús. Deja de rechazar la vida que Él quiere darte para la eternidad. Porque vida después de la muerte solamente es posible mediante el conocimiento de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Vea lo que dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha dicho Dios que la sabiduría de este mundo es necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, escucha esto, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Deja de ignorar el poder de Dios, deja de ignorar la sabiduría de Dios. Ven a Cristo hoy y recibe la vida eterna que Él quiere darte por medio del perdón de tus pecados. Porque la necedad de Dios, versículo 25, es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:6, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. 1 de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. 1 Corintios 15:21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15:21. Romanos 6, versículos 5 al 6. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo he perdido todo, dice Pablo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Apocalipsis 20, versículos 12 al 13, así termina todo. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Y en ese día de la resurrección, la única respuesta que tú podrás darle a Jesús es: Cristo pagó por mis pecados para ser hallado justo. En base a esto, mis hermanos, póngase de pie, por favor. En base a todo lo que hemos hablado, esto es lo que sabemos. Hay vida después de la muerte. Seremos resucitados con cuerpos nuevos, glorificados. Seremos como los ángeles en el sentido de ser espirituales y eternos. Seremos conformados a la imagen de Cristo, y nuestras relaciones, todas ellas, serán finalmente perfectas. No como en este mundo caído. La palabra de Dios confirma todo eso, y el poder de Dios en la resurrección de Jesucristo lo ha demostrado. Pero esa vida después de la muerte solo es posible mediante el conocimiento de Cristo.